muchos o muchísimos cambios políticos, año electoral y de reformas, en la que el presidente de la República además se reeligió para un segundo mandato y lo hizo con la vista puesta en la transformación de varios sectores y con nuevos integrantes en el tren gubernamental. En este 2024 se presentaron una serie de reformas que tenían como objetivo recaudar dinero para mejorar la economía del país y la modernización de la Constitución y el Código Laboral. Estos son nuestros dos primeros temas de la noche. Benny Metz, presidente del Consejo Nacional de la Discapacidad, Eric Ortiz, dirigente del Partido Opción Democrática, y Javier Ubiera, delegado ante la Junta Central Electoral de Fuerza del Pueblo. Aquí estamos, la lucha contra la corrupción y todos los temas que han acompañado al partido de gobierno. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Yulisa. Gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo le fue en su juramentación? Bueno, proceso interesante. Creo que de aprendizaje también. Un cargo honorífico, importante sí, decirlo. Así es, así es. Un hombre que va a regalar de su tiempo para el país. Sí, la verdad que el segundo, aunque en mi casa me dicen no contamos más honorífico, ¿verdad? Yo me imagino que voy a hablar con la esposa suya y le voy a preguntar también, hasta cuándo. ¿sabes? Que también interactuamos en presidencia también, llega. o sea que de alguna manera estamos a disposición del pueblo dominicano. Sí, tu esposa no te ha dicho ven y otro. Honorífico otra vez, dime. Bueno, así es. Eric Ortiz. Gracias. Vamos a ver cómo cierra el año y qué nos espera en el 2025. Y para mí es un honor estar en presencia de ustedes. La verdad, hay unos buenos representantes. Somos un buen equipo, mira, volvió Ben. Bueno. Después del llamado por las redes, ¿verdad? Con un video fue suficiente. Sí. No, me llegó Te teníamos otro para hoy. Él sabía, él no, que le preguntaron filtraron el segundo. Ah, te filtraron el segundo. No, Erika te dio una orejita. Más o menos me enteré de algo. Sí. Porque el que Vino para salió que no publicado salga. lo cortamos, no salió todo el Sí. contenido. Ayudar. Era para dosificarlo. Sí, bien. Erika iba a publicar la segunda parte. No, bueno, déjalo ayer y ya. Sí, pero viniste. Estamos aquí. Sí, pero viniste. Ellos se habían puesto más creativos y Erika dijo, no, vamos a dejarle eso para si Vamos no a darle la viene. oportunidad que él va a venir. Un chance, así es. Hablemos de la lucha contra la corrupción que ha sido constante y este 2024 no fue la excepción, mientras que el Ministerio Público del país dio inicio a la persecución de imputados acusados de sustraer dinero del fondo público. Perdió la batalla en antiguos casos sonados de corrupción que llevaban años en los tribunales. Muchos continúan para el año que viene, 2025. Otros encontraron descargos, como el caso de los acusados por Odebrecht, algo que sembró la indignación en la población junto con los otros, como el de los 3 brazos y el de los aviones Super Tucanos. Casos emblemáticos relacionados con altos funcionarios ahora permanecen estancados en los tribunales, lo que alimenta la percepción de impunidad, a pesar de que el gobierno dice que este es la administración gubernamental que más ha combatido la corrupción y que más ha sido reconocida por ello. También la situación de la sobrepoblación en la cárcel de La Victoria y las condiciones inhumanas se han convertido en un símbolo de la necesidad urgente de reformar el sistema penitenciario. ¿Qué les parece si comenzamos por el sistema de justicia? Pasando balance al 2024. Mira, el tema de la lucha contra la corrupción no es percepción. No tenemos condenas. Al final del día no tenemos condenas y hay casos que son absurdos. Por ejemplo, el caso de los Tucanos. La empresa Embraer reconoció públicamente que sobornó a funcionarios públicos. Pagó una multa por estos sobornos y no aparece el sobornado. No aparecen los sobornados. Odebrecht, una galleta al pueblo dominicano. Entonces, no, o sea, al final yo siento que lo que vimos de la justicia era un tema mediático y no desincentiva a quienes están haciendo lo mal hecho. O sea, la gente está terminando en su casa con todo su dinero. Esa es la verdad. Y vemos también funcionarios que han tenido escándalos y no están siendo investigados. Incluso muchos ahora son diputados nuevamente. Entonces, no, o sea, yo estoy viendo lo mismo. Yo no siento que hubo justicia. No se está haciendo lo suficientemente duro con los casos de corrupción en un país donde faltan medicamentos en los hospitales, donde se mueren niños en las maternidades por falta de medicamentos, porque el que le roba a un estado pobre está literalmente matando personas. Tú estás matando personas. ¿Por qué? Porque ese dinero va a hacer falta en los hospitales, ese dinero va a hacer falta en las escuelas, va a hacer falta en la seguridad.
Entonces, no, o sea, la justicia independiente, los resultados que ha traído han sido prácticamente inexistentes. Y cuando me dicen que sí, que es mejor que lo anterior, no, que lo anterior también era malo. Entonces, yo estoy cansado de que nosotros como sociedad estemos decidiendo entre el corrupto y el mediocre. Yo quiero uno que funcione bien, como sucede en todas las partes del mundo. Nosotros no somos diferentes a los demás seres humanos. Entonces no hay razón ni excusa para que las cosas no funcionen bien. Entonces sí, ha sido muy malo el tema de la justicia. Al final fue allá antimovimiento. No hay sentencias. Es más, me parece que el único que tiene una sentencia firme es Girón, el que chivateó. Y todavía no tiene sentencia ese caso. Bueno, porque ese confesó. Es el único que... Él colabora. Él colabora. Pero los otros, muy lamentable. Beni. De mi punto de vista, el tema de corrupción, persecución de la misma, es de los retos importantes en el Estado dominicano. Sobrevive un tema de partido, un tema de gobierno, es un tema del sistema dominicano. Cuando se hizo la ola de reforma del sistema dominicano que empezó judicial en el 94, con la reforma constitucional, posteriormente la reforma de diferentes legislaciones, la ley de organización judicial, lo relativo a un nuevo Consejo Nacional de Magistratura y en la Escuela Nacional de la Judicatura, todos esperanzados en que una nueva ola de forma de persecución del delito penal iba a tener la República Dominicana una respuesta diferente. Efectivamente pasaron años importantes en que tal vez el ala persecutora, que es el Ministerio Público, estaba muy comprometido con la clase política y efectivamente no hacía un ejercicio exhaustivo de persecución de la misma. Siempre advertimos que si no teníamos un Ministerio Público eficiente, un Ministerio Público con gallardía y con independencia de criterio, los casos que fueran buscados, analizados o las pruebas mismas no iban a tener el sustento suficiente para mantener una querella. Ahora hemos visto casos muy sonoros, casos tal vez con las pruebas del delito son muy claras, están ahí. Tal vez la gente post-populi tiene mucho más pruebas que a veces los tribunales mismos. Hay un tema también de contaminación de pruebas, un tema de ocultación de pruebas. Es lo que la gente normalmente plantea o entiende, sobre todo aquellos que conocen un poco de derecho. Y a mí mi preocupación mayor puede ser en el sentido de que los tribunales posiblemente al momento de dictaminar o de tomar una decisión, como ahora el Código Procesal Penal por un lado, el nuevo Código Penal que es sumamente atrasado, un Código Penal de más de 200 años en la República Dominicana que no está actualizado con delitos contemporáneos. Tú tienes hechos que conculcan en una acusación que tienen que ser excluidos porque no tiene la suficiente formalización, y lo que se habla de los jueces no pueden ser extrapetitos, no pueden ir más allá de lo que le plantea el código. Hay que ver una reforma todavía más profunda al sistema penal dominicano y a la persecución misma de la corrupción. Yo siempre hablo de la transparencia, yo hablo de del criterio de prever los hechos antes que se cometan, pero ya cuando el hecho está cometido y la voz popular lo dice o hay un sometimiento, entonces hay que tratar cómo se pueda sustentar esos casos para que tengan una condena debida. Muchos son condenados socialmente, pero otros tienen que ser condenados judicialmente. Y efectivamente sí, hay casos que la gente entiende que se cayeron, como la gente dice en la calle, que no tuvieron lo que la gente esperaba de una condena ejemplar. Sin embargo, yo espero y aspiro que si hay personas que tienen comprometido su responsabilidad penal, sean totalmente condenados y que el Estado dominicano pueda recibir la sanción necesaria por los daños que ha hecho a la misma sociedad. Hay un modelo que ahora se usa, la delación premiada. Eso lo vi yo hace mucho tiempo, cuando estudiaba Derecho y fui a Costa Rica, vi ese modelo como un modelo de eficientizar y acelerar los procesos. Sin embargo, creo que se está jugando mucho con esa figura. Pero el Código Penal Dominicano no plantea la delación premiada. Se está usando un poco más por el Código Procesal Penal en algunos aspectos de obtención de pruebas, el que de alguna manera logra tener un acercamiento. Es un modelo más anglosajón que otra cosa. Lo que establece es un criterio de oportunidad. Correcto, correcto. Que no es ese directamente. Y no es como se está utilizando. No, pero además lo hacen antes del sometimiento. Antes de ello, el Ministerio Público tiene la potestad
de imputar o no a una persona. Entonces, efectivamente, si tú Pero me ayudas en el aún proceso... así el colaborador debe ser imputado. No, correctamente. Yo creo que por eso habla la reforma que el sistema penal dominicano. O sea, hay muchos O sea que elementos. algunos casos podrían ser atacados desde la vía judicial, aún después de que haya una El Tribunal sentencia. Constitucional pudiera hacer algún elemento, un dictamen que tome un Ministerio Público dejando sin efecto una acusación, puede ser recurrido. Incluso hemos logrado como abogado de ejercicio que expedientes que son declarados hasta extintos, tú por una acción que tú haces judicial logra que se conozca el proceso por múltiples vías. Efectivamente, lo que yo más veo que el sistema judicial dominicano, el sistema penal dominicano, no está acorde con la situación actual, con los delitos que están cometiendo hoy en día, y entonces generan unos espacios a los jueces de no poder ir más allá de lo que le establece el código. Entonces, ahí que tenemos un poquito de buscar entre todos una reforma más profunda del sistema para tener las garantías legales suficientes para no escape en casos de corrupción tan sonoros como hemos tenido en los últimos años. Javier, pasamos balance al área de justicia. Bueno, yo creo que en el tema de justicia tuvimos 4 años en lo mismo, una utilización de la justicia de forma populista, de forma política. Inclusive vemos cómo dentro del proceso electoral cosas que se veían pues estancadas de un momento a otro salieron a flote. Creo que una justicia también muy seleccionada. Como dijo Eric, vemos diversos casos que acontecen en el gobierno y que muchos carecen hasta de investigación. Algunos sí, como el caso Intran, que recibió pues la presión de toda la sociedad. Y evidentemente, como ha hecho el gobierno siempre, y como en este caso también hizo la Procuraduría, cediendo a la presión. Creo que una mala utilización del criterio de oportunidad, que no lo establece tal cual como se está usando en nuestra normativa, y que personas que tienen que ver con los casos de corrupción se les ha permitido tener un criterio, ese criterio de oportunidad, devolviendo bienes y han sido extintos del proceso judicial. Igual, no ha habido, digo yo, un manejo correcto con esos bienes y esos dineros que se han devueltos. Apenas hace unos meses fue que vimos alguna acción que fue traspasado a la dirección que maneja los bienes incautados, pero queda de ver qué proceso va a acontecer sobre todo ello. Creo que con el tema judicial quedamos a deber, con el tema de la modificación de la normativa. El partido de gobierno tiene una amplia mayoría y esa amplia mayoría le favorece y le facilita que podamos aprobar normativas con facilidad. Más de 70 delitos no están tipificados actualmente en materia judicial, por lo que los jueces tienen que, en sentido llano, buscársela para poder administrar la justicia. Creo que es momento ya de que lo podamos tener, por lo que en materia judicial seguimos debiéndole a la sociedad esa normativa que se merece actualmente para poder hacer una persecución efectiva de los delitos en nuestro país. Creo que en materia judicial la corrupción todavía se mantiene dentro de los principales índices, aunque ha reducido, es el sexto que en preocupación de la gente, según la encuesta en hogar de la ONU específicamente, por lo que todavía se mantiene dentro de los renglones de los primeros 10. Es un tema a trabajar para nuestro país y que creo que se ha mantenido constante en este gobierno, que se ha sabido manejar estratégicamente y publicitariamente para que se entienda que ha habido una reducción, pero desde mi punto de vista, y todos los hechos están ahí. De hecho, en las últimas semanas vemos el tema del caso TRAE, el caso de Intran recientemente, y otros casos que están sonando que en su momento saldrán, el tema de los alquileres. Es importante y así por el la estilo. cosa, Ullero, porque una cosa es el sistema judicial que le corresponde a los tribunales de la República. El tema de persecución de los casos penales le corresponde al Ministerio Público. Pero si el Ministerio Público no instrumenta los casos de forma correcta, evidentemente que se puede caer. Y el gobierno lo que hace una labor preventiva de los mismos y poner a disposición del Ministerio Público cualquier tema de prueba y demás, o someter cualquier elemento que entienda ayuda a un proceso. Ahora, el gobierno no es un persecutor de la justicia. El gobierno es un garante de que no la lo es el administración gobierno, pública... pero lo es el Ministerio Público. Permítame, para evitar un poco de confusión, el gobierno es un garante de que los funcionarios públicos, los servidores públicos, administren eficientemente lo que son el dinero del pueblo, ¿verdad? El presupuesto nacional. Sencillo. En cualquier elemento. El ente persecutor es el Ministerio Público. ¿A quién pertenece Correcto. el Ministerio Público?
se ha nombrado Al gobierno. personas ¿A con quién una trayectoria pertenece? Al gobierno. pero, Sencillo. al Estado Dominicano y un elemento del gobierno central, evidentemente. Pero Claro. ¿qué se hizo? Se evitó que fuera un dirigente político, como tradicionalmente se hacía. Se puso en manos de personas reconocidas por gobiernos anteriores, por eficiencia, transparencia y sin un vínculo electoral. Y ellos tienen en su haber la persecución del delito. El gobierno dominicano no despacha en procuraduría de mucho menos. El otro elemento que decía es, a cualquier rumor público, a cualquier situación que se pueda presentar, inmediatamente el departamento que dirige la ex vicepresidenta Pilar Ortiz Bosch notifica a las instituciones solicitando la información sobre un hecho. Notificó el caso de Bartolomé. A todos. Lo notificó el caso de cualquiera Bartolomé. que tú digas. Porque conozco muchos Recuérdate de los procesos. casos subsanables. Escúchame, muchos, pero evidentemente la subsanación es porque hubo una primera notificación. Entonces, efectivamente, el gobierno central lo único que hace es prever los temas de corrupción y darle seguimiento. Efectivamente, el Ministerio Público puede perseguir que no estén bajo el control del presidente y lo que es el Ministerio, la Justicia, la Judicatura, para condenar los hechos. Benny. O sea que hay que delimitar el tema del delito de corrupción en la República Dominicana. Benny, yo te tengo una pregunta. Este gobierno logró pasar la ley del DNI, o sea, expresamente. Logró hacer la concesión de Aerodón expresamente. Logró cambiar la Constitución expresamente. Pero resulta que no tiene la fuerza para aprobar el nuevo Código Procesal Penal. No, ¿el Yo procesal quiero- penal o el penal? El Código Los Penal. dos. El Código Penal, Los o sea, dos. los dos. Ni la Entonces, modificación al pero CPP. todavía el Código yo Penal quiero, está discutiendo. yo quiero que tú me expliques a mí cómo eso es posible. No, tú sabes que el Código Penal es un código orgánico, una ley orgánica. O sea, uno, dos sectores que muchas veces colindan. Pero espérate, pero espérate, el pero PRM espérate, le sobra, que ahora te voy a dar, pero- te voy a dar, pero te voy a dar, perdóname. espérate, para darte entonces la Pero tú tercera me preguntaste. pregunta. Te voy a hacer otra pregunta. Ya vamos al paso, que son aparte de tres esa- una. aparte Ya vamos de al esa, paso. aparte de esa va Yo estaba otra. fuera de forma, ¿eh? Está bien. Ok. Estamos calentando Lo que el te brazo. estoy diciendo es, oye, para decirte en esa parte, Eric, en términos del Código Penal, todos estamos de acuerdo en que hay que aprobarlo. Ahora, hay sectores que se oponen que se dejen fuera del Código Penal temas, evidentemente, y lo voy a decir, parece un cliché, el tema del aborto. No. Señores, son temas, Eso- pero eso perdóname, es la falso, González. porque son perdóname. minoría en el Congreso. Ah, pero Eric, pero están Eran ahí. más lo que estaban, Eric, oiga, Eric, pero éramos están más ahí. en contra el del PLD, DNI. el PLD en 20 Éramos años. más Oye, el en PLD en 20 contra de años. Aerodón. El PLD en 20 años no lo aprobó por eso mismo. Oye, Incluso éramos fuera del Tribunal más. Constitucional por mal procedimiento Y a de pesar de aprobación. ser más, se aprobó. Óyeme, Bueno. para cambiar la Constitución éramos más en contra. Pero te y estoy adivina diciendo, qué. no es así. El No es DNI, así, Aerodón no es así. y la Constitución. Es así. Están intercambiados. Mira, Y se aprobaron Yo todos. estoy, yo ¿Y estoy, se aprobaron todos? ¿Tú pero, estabas a favor? pero oye, No, pero yo eran, tampoco. eran dos artículos. Y se aprobaron. Eran dos artículos. El Código Penal es totalmente diferente de transformador. Y yo estoy de acuerdo que se apruebe un Código Penal nuevo. Evidentemente, nuevamente hay que revisar los temas que vamos a O sea, para eso el presidente no tiene la fuerza. No, es el Congreso Ahora, Nacional. casi no, casi Es no el sube el Congreso impuesto Nacional. también. No, Pero para eso Óyeme, no tiene fuerza. es que usted quiere que él use el mando y a veces quiere que no lo use. No, el No, presidente- queremos que lo el use Congreso para- tiene que para lo que es trabajar. urgente y que Eric, no lo use Eric, tú para eres senador, tú puedes ser senador. Mira, hay que- La Fuerza del Pueblo también es senador, para decirle fútbol, tiene Hay que- senadores. hay que O resaltar. sea, tiene el Congreso su propia dinámica, que hay que respetarla. Ahora hay que aprobar un código. Pero Hay- acuérdate- vamos a ser Ustedes llamados. Acuérdate las palabras del Pero, presidente. oye, acompáñame Cuidado. acompáñame en esto. ¿Cómo fue lo que dijo? ¿Qué dijo el presidente? Oye, Cuidado no, y el que So pena. no fue- y no fue- so pena No, no. el que vote en contra. Eso Bueno, era, pero en el eso era caso del relativo Código Penal, a sí. los principios del PRM En el Código Penal, de transformación de la Constitución. Beni, en el Dígame. Código Penal, en la campaña para la presidencia del 2020, Sí. sí el presidente actual, Luis Abinader, se comprometió con la sociedad civil En a someter. darle un Código Penal En nuevo, el 20, en la aprobación. En proponer, y la aprobación de las El presidente no puede causales. comprometer a aprobar Pero el nada, presidente porque él no se es... comprometió. Oye, Pero hay un el presidente video, no nosotros es... tenemos el video. Pero díselo a Puede él. ser un tema- Comprometiéndose con no las convenza, causales. Pero es un Pero tema de no. narrativa. Ok. Y tú puedes, y cualquiera puede ok, pasar. O sea, ok, y yo ya, tengo que ya ver ese entendí, video. ya No lo- como en ya juicio tú entendí. dices, pero entiendo lo siguiente. Él dijo Mira, él dijo que estaba a favor de las Eric, pero, causales. Eric, pero Ok. dame concluir con la idea. Espera, ahí te falta una pregunta. Efectivamente, lo que estamos hablando nosotros aquí, y creo que ustedes deben abrazar esa bandera, de que el Congreso tiene que asumir su responsabilidad, tiene que sacar un código penal acorde a los tiempos, que el anteproyecto que cursa hoy ya está un poco desfasado, Congreso porque mayoría del ha PRM. generado elementos nuevos que no había hace 5 años, 7 años.
Entonces, simplemente, yo digo, el delito electrónico, por ejemplo, está muy fuerte en nuestro país. Entonces, ¿Por qué pienso que hay que no? trabajar. Pero dijeron que iban a sacar las causales y iban a aprobar así el código. Yo ¿Por creo qué que no es lo hacen? correcto. Porque Es lo lo que es correcto, que no, Lisa, es lo no hay correcto. una definición. Espérate, para terminar. Bueno, El hay que gobierno llamar a los no presidentes de las entiende. cámaras para que ellos planteen el por qué las comisiones no han sacado el proyecto. Yulisa, de te voy a hacer una pregunta, porque ya han pasado 5 años. ¿Tú me puedes decir un solo preso con sentencia por delito de corrupción? Pero eso es lo justo. No, y hay que sumar a eso, y hay que sumar a ¿Se eso. fue la luz? Hay que hacer- uno. hay que En hacerle 6 un años. llamamiento O sea, hay en que- 6 años. al dime Poder uno. Judicial. Por favor, dime uno. Y hay que Mira, uno solo. Lo interesante Oye, de la inventa- división de los inventa- poderes. inventa tu Oye, nombre. la división de los poderes, eso es interesante. Y hay que Yulisa, sumar La responsabilidad del gobierno es una. Yulisa, uno El solo. Poder Judicial es otra, el Congreso es otra. Yulisa, Cada cual uno asume solo, lo por es que favor, parte uno solo. parte de la responsabilidad es porque no hay casos bien instrumentados. Correcto. Y eso Ministerio es Público. responsabilidad del Ministerio Público. Que es independiente. Y el Ministerio Público Es independiente. es parte del gobierno. Pero tiene un criterio no independiente. tiene ninguna independencia, Ey, nada. señores, No tiene ninguna independencia, Nadie nada. ahí de Tiene la la misma mayoría, nada. independencia que ha Benny, a tenido mí tú me siempre. oye, de verdad, a mí tú me convenciste. Explícale a la gente por qué no hay un solo preso con sentencia. No, porque el tribunal. Yo creo que ellos que nos están viendo en la son los cámara, jueces, entienda, son los en jueces. 6 años, en 5 años, no Si hay el, uno oye, solo con oye, sentencia. si el gobierno ¿Tú se entiendes eso? incluye en el Ministerio Público, mucho menos en Yulisa, los tú no tribunales. entiendes Y hay que eso. Eso es explicar los eso excluidos es de muy los complejo casos. para mí. Tenemos que, no, lo de los excluidos, eso podemos hacer 3 programas. para No, mí no, eso es no, muy pero estoy hablando de complejo. Brecht, hablando de otros casos anteriores. Te- Aquí Aquí hay una un situación preso, de todos un preso los con casos. sentencia. Claro. Tenemos que hacer una pausa que va a ser En muchos breve, años, ¿verdad? En 5 años. No, porque no, tenemos no otros solo. temas que tratar. Ya venimos.